Bien, vamos a acabar el punto de los virajes hacia la guerra, ¿vale? Estos cambios políticos, esta evolución de Hitler, esta expansión de Hitler en Europa que va a llevar directamente a la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? En marzo de 1938 ocurre un hecho importantísimo. Las tropas alemanas, que habían conseguido acordarse el respaldo internacional, invaden Austria, ¿vale? Invaden Austria, pero queriendo asegurarse un poco la legalidad del asunto, es decir, que no había sido una ocupación militar, pues lo que hizo Alemania fue convocar un referéndum en Austria, ¿vale? Para unirse a Alemania. Es el llamado Anschluss. Es decir, no se ocupa Austria y se une por la fuerza a Alemania, sino que la idea era ocupar Austria, se celebra un referéndum en Austria y ese referéndum, en función de lo que diga, pues se va a añadir a Alemania o no, ¿vale? La unión de Austria y Alemania había sido prevista después de la Primera Guerra Mundial, pero es importante que por el Tratado de Versalles se había prohibido total y absolutamente a a Austria unirse a Alemania, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ahora Alemania consigue la unión de Austria porque, claro, ese referéndum, evidentemente, con las tropas alemanas las tropas de Hitler ocupando el Estado, pues van a dar un 99,75% de votos a favor de la unión de Austria y Alemania, ¿vale? Y el resto de países, pues, no dijeron demasiado. Ni la Sociedad de Naciones se mostró en contra, ni hubo ningún tipo de represalia, ¿vale? También hay que tener en cuenta que, claro, Hitler está diseñando todo un aparato de guerra en Europa, un aparato de guerra importantísimo, que claro, hacía temer al resto de países por su propia seguridad. Entonces, claro, los países no iban a declarar una guerra por una cuestión menor. O sea, es un poco la postura que tiene Francia y la postura que tiene Inglaterra. ¿Qué es lo que ocurre? Que unas semanas más tarde el ejército alemán, claro, aprovechando la ocupación de Austria tenía mucho que ver porque Austria era parte de Alemania. Se consideraba que como hablaban alemán, pues pertenecían o debían estar dentro del Tercer Reich, ¿vale? Pues utilizando este mismo argumento, el ejército alemán ocupó la región de los Sudetes, ¿vale? La región de los Sudetes es una región fronteriza entre Checoslovaquia y Alemania, ¿vale? Una región fronteriza que se encontraba, perdonad, lo voy a poner, una región fronteriza que se encontraba en esta zona, ¿vale? Y que también contaban con población alemana. Entonces la idea un poco era, pues eso, ocupar la región, argumentando que eran alemanes. ¿Qué hacen las democracias, que son las que llevaban la política exterior en Europa con esta política? Pues las democracias van a desarrollar en este periodo lo que se llama la política de apaciguamiento, ¿vale? Que está desarrollada por el primer ministro inglés, primer ministro británico Neville Chamberlain, ¿vale? ¿Qué es lo que dice Neville Chamberlain? Pues Neville Chamberlain dice que para evitar la guerra con Hitler, porque Hitler se está volviendo muy poderoso y puede ocasionar serios problemas a Gran Bretaña y a Francia, ¿vale? Por miedo claramente a declarar la guerra a Hitler, se le va a ceder ante ciertas pretensiones, ante ciertas exigencias que va a ir teniendo Hitler en Europa, ¿vale? Esta política se ve muy claramente en el caso de los Sudetes. Es decir, Hitler quiere los Sudetes, ocupa los Sudetes, ¿y qué hicieron los ingleses y los franceses? Pues se reunieron en la conferencia de Múnich con Hitler y con Mussolini, ¿vale? Intercedieron Neville Chamberlain y el primer ministro francés Léon Blum, intercedieron ante Mussolini para que se reuniera con Hitler. Los 4 políticos se reúnen en la conferencia de Múnich y en la conferencia de Múnich acordaron entregarle a Hitler los Sudetes, ¿vale? A cambio, eso sí, de además comprometerse a no intervenir en la guerra civil española. Es decir, el gobierno legal que había en España se queda sin ningún tipo de apoyo internacional, un gobierno democrático, y además es que los países, tanto Francia como Gran Bretaña, firman el llamado Comité de No Intervención, que lo veréis el año que viene, pero lo que se dedicaba básicamente es asegurarse de que ningún país apoyara a ninguno de los dos bandos en la guerra civil, aunque hemos visto, os dije antes, que las potencias totalitaristas, las potencias fascistas ya estaban enviando material a Franco, y de hecho ya habían apoyado y enviado una gran cantidad de armamentos, una gran cantidad de soldados a España, sobre todo al general Franco, ¿vale? Esta conferencia es una de las políticas más ridículas en los años, sobre todo más absurdas en el siglo XX. ¿Por qué? Porque evidentemente las pretensiones de Hitler no se iban a parar.
¿vale? La guerra tenía que llegar. Y de hecho, en marzo de 1939, Hitler, que ya había ocupado los Sudetes y que se había entregado en la conferencia de Múnich, ocupó Praga, ocupó la ciudad de Praga y destruyó el estado de Checoslovaquia, ¿vale? Entonces, en marzo de 1939 está ya muy claro que va a haber una guerra en Europa, porque claro, Hitler está ocupando territorios y Francia y Gran Bretaña va a tener que llegar un momento en el que ya no puedan seguir cediendo ante Hitler, ¿vale? Han cedido en el caso de Checoslovaquia, pero sí que no van a ceder en el caso de Polonia, que es cuando estalle la guerra, ¿vale? Pero es muy curioso que esta inflexión ante Hitler, es decir, es como los ingleses, sobre todo, cedieron estos territorios a Hitler buscando controlarlo, ¿vale? Aquí tenéis un texto que es importantísimo. Este texto os lo he pedido comentar, ¿vale? Porque es una de las declaraciones, es la declaración que hace Neville Chamberlain justo después de firmar la conferencia de Múnich, ¿vale? La conferencia de Múnich en la que entregaron estos territorios, los Sudetes, a Hitler, ¿vale? Aquí tenéis una foto con los políticos Hitler, Mussolini, Leon Blum y Neville Chamberlain, ¿vale? Neville Chamberlain, que cuando llegó a Gran Bretaña y traía el tratado que habían firmado en el que entregaban los Sudetes a Hitler en la conferencia de Múnich, les dijo a todos los británicos, aquí traigo la paz, ¿vale? Diciendo, al haber entregado los Sudetes a Hitler, lo que he hecho ha sido evitar un conflicto enorme y cediendo unos pequeños territorios, pues bueno, he conseguido evitar una guerra impresionante que no beneficiaría nada a Gran Bretaña, ¿vale? Pero es que esa noche, además, hizo este comunicado que tenéis aquí por radio, ¿vale? Un comunicado que es una clara defensa de esa política de apaciguamiento. Fijaos, es horrible, increíble y fantástico que tengamos que cavar trincheras y preparar las cámaras antigas a causa de una disputa en un país lejano entre pueblos que no conocemos de nada. Es decir, Inglaterra no se quiere meter en una guerra, se está refiriendo claramente a la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Es decir, a una guerra tan destructiva, una guerra totalmente destructiva como había sido la Primera Guerra Mundial, por pueblos que a nadie le importan, ¿vale? Fijaos que aquí incluso se ve una política ciertamente egoísta, es decir, porque se está abandonando ese principio que había sido clave en las negociaciones después de la Primera Guerra Mundial, del principio de autodeterminación de los pueblos, ¿no? Entre pueblos que no conocemos de nada. Bueno, no titubearía, es decir, no dudaría en hacer una tercera visita a Alemania si creyese que ello podría rendir algún bien. Es decir, podría seguir cediéndole territorios a Hitler si con eso consigo evitar que haya una guerra, ¿vale? Que es un poco la idea de esta política de apaciguamiento que sigue Chamberlain. Soy pacífico hasta lo más hondo de mi alma. Es una pesadilla para mí pensar en un conflicto armado entre las naciones. Mas si yo creyese que una nación había resuelto dominar el mundo por el terror y la fuerza, opinaría que había de resistir. Porque bajo tal dominio, la existencia no merecería la pena vivirla para gentes que creen en la libertad. Pero la guerra es terrible y antes de entrar en ella necesitamos cerciorarnos de que lo hacemos porque se juega alguna cosa muy grande. Es decir, que Chamberlain prefiere ceder pequeños territorios a Hitler siempre y cuando, porque él considera que no son asuntos importantes, es decir, no son asuntos por los cuales Gran Bretaña tenga que meterse en un conflicto mundial, ¿vale? Fijaos esta frase, mas si yo creyese que una nación había resuelto dominar el mundo por el terror y la fuerza, opinaría que había que resistir, es decir, había que declarar. Es decir, no será hasta que llegue un punto muy importante en el cual ya no se pueda continuar cediendo ante Hitler cuando ya declaremos la guerra y vayamos en contra de este Estado. Porque además es un Estado que lo que pretende es traer la destrucción a lo que era el orden europeo. Entonces esto es muy importante, ¿vale? Porque estas declaraciones son claramente una defensa de esta política de apaciguamiento que vista desde nuestra perspectiva actual, pues evidentemente fue un absoluto fracaso, porque ceder ante las pretensiones de Hitler, pues lo único que hizo fue atrasar el estallido del conflicto, ¿vale? Pero en realidad, en marzo de 1939, cuando Hitler rompe la conferencia de Múnich y lo que hace es ocupar Checoslovaquia totalmente con su ejército, pues evidentemente ya estaba claro que iba a estallar un conflicto de grandísimas dimensiones en el mundo, ¿vale? Por tanto, ya tenemos aquí los primeros puntos. Remilitarización de Renania, ocupación de Austria con el referéndum, ocupación de los Sudetes e invasión de Checoslovaquia. Falta un punto importantísimo, que es la ocupación de Polonia, que es lo que da inicio a la guerra,
¿vale? Pero antes de ocupar Polonia, Hitler necesitaba asegurarse que un Estado no interviniera en la guerra, ¿vale? Claro, Hitler lo que va a reivindicar es que se una de nuevo Alemania, porque acordaos que la que era Prusia había quedado separada del resto de Alemania por el corredor de la ciudad de Danzig, ¿vale? Este corredor que había separado Prusia del resto de Alemania. Entonces, con la excusa de tomar ese corredor, que era de población alemana, pues Hitler primero claro, lo que buscaba era declarar la guerra a Polonia. ¿Cómo le declara la guerra a Polonia para no crearse un problema con la URSS? Pues firmó con la URSS un pacto, el llamado Pacto de No Agresión o de No Intervención, o Pacto de No Agresión Germano-Soviético, ¿vale? O Pacto Ribbentrop-Molotov, porque son los dos ministros de Exteriores que lo firman. El caso es que en ese pacto se establece la invasión conjunta de la URSS, es decir, al tiempo que Hitler invadía la URSS por el oeste, Stalin iba a invadir la URSS por el oeste y Polonia se repartiría en dos partes, ¿vale? Cada una correspondiente a cada uno de los dos estados, ¿vale? Y además se le daba permiso a Stalin para ocupar Finlandia y los países bálticos, es decir, Estonia, Letonia y Lituania. ¿Qué tenía que hacer Stalin? Pues simplemente no mantenerse neutral y no declarar la guerra a Hitler en Europa mientras él acababa con las democracias, con Francia y con Gran Bretaña, que era un poco el plan que tenía Hitler en el caso de Europa, ¿vale? Este pacto sorprendió al mundo porque, claro, el comunismo y el fascismo eran enemigos mortales. Entonces, claro, la firma de este pacto germano-soviético sorprendió a todos los países, pero acordaos que os he dicho que ya las relaciones entre Alemania y la URSS no estaban tan distantes, sino que ya después de la Primera Guerra Mundial habían firmado un pacto que mucha gente, muchos historiadores lo que opinan es simplemente que se recuperó ese pacto natural que tenían la URSS y Alemania y llegaron a un acuerdo en contra precisamente de los que eran los rivales naturales de Alemania, que eran Francia y Gran Bretaña, que eran los que le habían humillado después de la Primera Guerra Mundial. Una vez firmado este pacto, Hitler declara la guerra a Polonia, ocupa Polonia, cruza la frontera polaca el 1 de septiembre de 1939. El 1 de septiembre es la fecha considerada por todos como el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Ya esto sí que fue una agresión que el resto de países no podían tolerar y Francia e Inglaterra el día 3 de septiembre declaran la guerra a Alemania iniciándose la Segunda Guerra Mundial. Pero fijaos que es muy interesante que la Segunda Guerra Mundial en realidad sí empieza la invasión polaca, la invasión de Polonia en septiembre del 39. Pero fijaos lo que hemos visto antes, es decir, Hitler llevaba años, estamos hablando de, llevaba 3 años apoyando una guerra civil en España con tratados, con el apoyo a Franco. Llevaba años contraviniendo el Tratado de Versalles y ocupando territorios en Europa, la remilitarización de Renania, la ocupación de Austria, la ocupación de Checoslovaquia. Checoslovaquia desaparece como Estado, ¿vale? Entonces, años antes de que se declaren oficialmente la guerra, fijaos que es un camino largo, pero que Hitler va preparando, allanando el terreno, digamos, para ese estallido definitivo que tiene lugar con la declaración de guerra a Polonia en esta fecha, ¿vale? Pero es importante este punto claramente, ¿vale? Bueno, pues el próximo día seguimos con el desarrollo de la guerra, que es la evolución de la Segunda Guerra Mundial durante estos años.